Capítulo 9. Su pureza y humildad, tentaciones y pruebas. San José, amigo y padre. Mientras José crecía, iba haciéndolo también admirablemente en virtud y en el estudio de las Escrituras, especialmente en los Salmos de David. Se los aprendió de memoria. José siguió viviendo como se ha descrito hasta ahora durante 15 años, con su candor e inocencia intactos e inmaculados, teniendo siempre en cuenta el aviso del Espíritu Santo, que quien no toma en cuenta las cosas pequeñas, cae en las graves. Guardaba con gran rigor todos sus sentimientos, en especial sus ojos, sin mirar a la cara a nadie, sobre todo del sexo opuesto, sabiendo como David y otros más habían caído por haber cedido a la curiosidad y por haber mirado a donde no debían. A veces se le veía mirar alguna cosa que le causaba deleite a la vista. Sentía una gran pena en el corazón por la facilidad con la que se puede contraer la culpa, lo que a él le hacía levantar los ojos al cielo, y como él quería que solo Dios sea su centro, y allí se deleitaba al adentrarse con la mente a contemplar las bellezas increadas de su Dios, quedaba totalmente consolado. Este ejercicio lo practicaba muy a menudo. A veces contemplaba el atributo divino y otras veces, según las circunstancias, perdía totalmente el gusto por las cosas creadas. Todo esto era producto del crecimiento de su amor a Dios y el gusto de entretenerse solamente con él. Sus padres amaban tanto a José que el jovencito se preocupaba de que su amor de padres pudiera sobrepasar el amor que ellos debían tenerle a Dios. A menudo les recordaba que había que amar a Dios sobre todas las cosas, todas. Pero este temor en su corazón hacía que se los recuerde cuando se le presentaba la ocasión. Los padres de José quedaban muy edificados por las palabras de su hijo y procuraban desapegarse del demasiado amor que le tenían y consagrarlo todo a Dios. José daba muchas gracias a Dios de que sus padres tuvieran la gracia para aprender los consejos que recibían de él y que puedan responder así como Dios esperaba. José siempre se cuidaba de no aparecer con una imagen de virtuoso o de santo ante los demás. Nunca se ponía a disputar con nadie sobre la ley, aunque él era muy sabio en ese conocimiento. Es más, todos lo consideraban como un tonto, de poco entendimiento, y de eso José se gozaba mucho, amando el ser despreciado y no estimado por nadie. Cuando había rumores de cosas que sucedían en la ciudad, José no prestaba oídos a eso. Era enemigo de las novelerías. Decía que eso le quitaba tiempo para poder dedicarle a Dios y también tiempo al estudio. Así que mientras él estaba presente, nunca se hablaba de cosas curiosas ni de lo que sucedía en el pueblo. José vivía mortificado en todo. No les permitía la más mínima satisfacción a sus sentidos para no volverse menos grato a Dios, pero ni por lo más mínimo. José tenía también un gran don, el de consuelo a los afligidos. Toda persona en aflicción que hablaba con José quedaba, si no completamente, quedaba muy aliviada en la pena. José siempre oraba por estas personas. Era tanto así que su fama hacía que las personas vayan a verlo a su casa, y el santo joven los consolaba con sus dulces modales y los animaba a sufrir la agonía con la confianza en Dios, de que todo lo esperaran en Él. A veces iban a verlo personas que estaban angustiadas por la pobreza, y José suplicaba a sus padres que los ayuden, y ellos lo hacían prontamente. A menudo su padre le daba unos denarios a José para que él mismo ayude a los necesitados con sus propias manos.
Y de esto, José, con gran gozo y complacencia, les decía a estas personas: reconoced que este bien viene de Dios, porque Él lo da a mí, de modo que os lo participe a vosotros. De modo que tanto vosotros como yo debemos dar gracias a nuestro Dios que nos da estos beneficios. José tenía cuidado de huir de todo aprecio, llamándose él también pobre y beneficiado por Dios. Hubo gente que cayó en la envidia porque los beneficios a tantas personas alcanzados por la intercesión de José hacía que estas personas vayan alabándolo por otras ciudades. Y estas personas envidiosas comenzaron a perseguirlo y a hablar mal de él, diciendo que hacía todo eso para hacerse alabar y apreciar. El demonio se servía de estas personas para desacreditar la virtud del santo. Pero a José, que solo le importaba que no se ofenda a Dios, rogaba por estas personas para que la bondad de Dios no fuera ofendida por ellos. Cuando José tenía la oportunidad, se acercaba incluso a ellos de manera muy cortés y amable y les decía: hay que tener cuidado de no ofender a Dios, por lo demás, poco importa que me ofendan a mí. Y algunos quedaban encariñados con José luego de ver la dulzura de sus palabras y los modales con los que eran tratados por él. Con todos hablaba con gran respeto y sumisión, tanto que los corazones más duros se ablandaban frente a sus dulces palabras y modales. José tenía también una gran fe. Nunca dudó de las promesas de Dios, y aunque algunas promesas tardaban, él nunca vaciló en la fe, sino que dando las palabras de su ángel por ciertas, éste lo consolaba, fortificándolo aún más en la virtud. Caminando nuestro José tan favorablemente por los caminos de los divinos mandatos, quiso Dios probar su fidelidad, sustrayéndole sus luces divinas y el consuelo interior, e incluso privándole del ángel, haciendo que no lo sienta más. Esto hizo que José pase por grandes penas y angustias, pero aún así no dejó sus acostumbrados ejercicios de piedad. Es más, aumentó los ayunos y las súplicas a Dios. Él temía mucho haberlo disgustado. José pasaba las noches enteras en oración suplicando para que Dios se digne manifestarle a través del ángel la causa de su abandono y poder así hacer la debida penitencia. José no se imaginaba qué podía hacer. José estuvo en ese sufrimiento por algunos meses, pero no dejó de sufrir con fortaleza y con esperanza de que Dios no habría dejado de consolarlo en tanta pena suya. Cuanto más se veía desamparado y abandonado, más crecía en la fe y en la confianza en Dios, y más se unía a Él a través de la oración y de la conformidad a su santo querer. Decía a menudo a Dios que merecía esa supresión por la mala correspondencia hacia Él y por las muchas ofensas, humillándose siempre más y reconociéndose pecador. Dios permitió también que el demonio lo acose con tentaciones, sobre todo en la desconfianza, pero José se mantuvo siempre firme. Al final de esta prueba, Dios se dignó consolarlo y a recompensar su fidelidad, por lo cual al estar de noche orando, más afligido que de costumbre, oyó la voz interior de su amado Dios que le consoló, diciéndole que lo amaba mucho y que nunca lo abandonó, sino que lo sostuvo siempre con su gracia. Esta voz fue acompañada también por una admirable dulzura y suavidad, y su mente también fue iluminada, por lo cual, lleno de júbilo, lloró por la dulzura que Dios le hizo sentir en su corazón. Después de un tiempo de estar en actos de agradecimiento y dulces coloquios con Dios, tomó un descanso. El ángel le habló en sueños y le aseguró
que su fidelidad le agradó mucho a Dios durante esta prueba. Pero no fue porque Dios haya estado disgustado con él. Aunque José no sintió al ángel cuando se despertó, le pidió que por favor hiciera él los debidos agradecimientos a Dios en su lugar, porque se sentía insuficiente para hacerlo él. Y el ángel no dejó de cumplir los deseos de José. Después de esta prueba, el santo volvió al primer estado de consuelo y tranquilidad espiritual por haber regresado la luz divina a su alma. La llama del amor que se traslucía en el rostro, el cual aparecía carmesí, hacía que sus ojos se vean totalmente resplandecientes, tanto que maravillaba a quien lo miraba, y mucho más a sus padres, que entre ellos se hablaban de la feliz dicha que les había tocado al darles Dios un hijo semejante. El día que nació la Santísima Virgen María, destinada a ser la madre del Verbo Divino y su esposa, su ángel le habló en el sueño y le dijo que agradeciera a Dios por un beneficio muy singular que había hecho al mundo entero, pero en especial a él. Ni el ángel le reveló, ni José lo averiguó. Solamente él se despertó y empezó a orar agradeciendo este beneficio. Al realizar el acto de agradecimiento, José sintió una insólita dulzura, una alegría jamás sentida antes, y esto lo elevó a un dulcísimo éxtasis, en el que le fueron revelados muchos misterios acerca de la venida del Mesías y de su divina madre. El santo quedó muy consolado y más encendido aún por el deseo de la pronta venida del Mesías al mundo. Esto le agradaba mucho a Dios, que quería que se suplique insistentemente por el Mesías prometido. Según la ley, es costumbre de nuestro Dios pedir a los hombres muchas súplicas para hacer gracias muy grandes y sublimes, y en esto nuestro José secundaba al divino querer.